¿Estados Unidos es una nación cristiana? La respuesta es no. Listo, aquí queda el video de hoy. No te vayas, que esto no es Twitter donde puedes decir así no es y pasar al siguiente tweet sin sustentar nada. Y antes de seguir, quiero invitarte a escuchar nuestro nuevo podcast La Cruda Verdad, que encuentras disponible en Podimo. Los primeros episodios tratamos de que le hicieran justicia al nombre y estamos hablando de todos aquellos comportamientos del ser humano que despiertan en nosotros miedo, desagrado, pero también curiosidad, así que nos planteamos con mucho humor contarles cruda verdad. Primer episodio es sobre el incesto, el segundo sobre canibalismo, el tercero sobre drogas caseras y el cuarto que encuentran disponible esta semana es sobre animales que no comemos y lo hemos titulado ¿Por qué la vaca Lola sí, pero Lassie no? Y cómo pueden empezar a escucharlo y ser parte de los valientes que se están atreviendo a enfrentarse a estos temas. Eso sí, como dije, con mucho humor, haciendo clic aquí o en el enlace que te dejo en la descripción. Lo encuentran en Podimo, pero si Podimo no está disponible en su país, también pueden acceder a él por Apple Podcasts. Pues sí, hay gente que cree que Estados Unidos es más cristiano que Cristo. Y esa misma gente está dispuesta a todo para hacer su delirio realidad, así sea meterse al Capitolio, matar gente o elegir por segunda vez a un señor multimillonario anaranjado lleno de denuncias y presentarlo como un nuevo Mesías o un dios con peluquín. Yo creo que los fans de Trump se equivocaron de religión porque los dioses de colores están en religiones de la India. Krishna y Shiva son azules, Caitanya y Radharani son dorados, Devi y Ganesh son rojos, Rama y Hanuman son verdes. Pero volvamos al cristianismo estadounidense, que ese sí es del color correcto, o sea, blanco y rubio, y de ojos azules. Esta fusión de identidad nacional de Estados Unidos con valores y creencias cristianas es llamada nacionalismo cristiano y se basa en la idea de que Gringolandia es una nación fundada sobre principios cristianos y que su destino está intrínsecamente ligado a esos valores. Algunos incluso llegan a decir que Jesús es americano. ¡Cuidado, Mickey Mouse, que te quieren quitar lo tuyo! Christians are retarded. They believe in a talking dead guy. Tampoco te pases, Mickey. Este movimiento enfatiza la importancia de la fe cristiana en la vida pública, abogando por políticas y leyes que reflejen sus creencias como la oposición al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la libertad religiosa, siempre que sea la de los cristianos como ellos, porque a los que no creen que Jesús es Dios y de paso gringo, mejor quitarles los derechos y expulsarlos del país. Y es que hay que tener cuidado con definiciones muy abiertas, porque les estaríamos diciendo a millones de ciudadanos de a pie que van a sus iglesias que el simple hecho de que trasladen los valores religiosos a la esfera pública de alguna manera los pone en la misma categoría o en el mismo bando de los verdaderos supremacistas cristianos, los autoritarios liberales que quieren transformar a Estados Unidos a su propia imagen fundamentalista, los cristofascistas. Los sociólogos Samuel Perry y Andrew Whitehead definen el nacionalismo cristiano como un marco cultural que difumina las distinciones entre la identidad cristiana y la identidad estadounidense, pues considera que entre ellas hay una relación estrecha y por lo tanto intenta mejorar y preservar su unión. Por su parte, el escritor y pastor Matthew McCullough lo define como la forma en que los cristianos conciben la identidad estadounidense y el sentido de lo estadounidense, una noción según la cual la nación desempeña un papel central en los propósitos históricos en el mundo del Dios cristiano. Así que con estas dos definiciones más precisas queda claro que el problema con el nacionalismo cristiano no tiene que ver con la participación de cristianos en la política, un derecho que no se le puede quitar a nadie, aunque en algunos estados aún hay leyes que no permiten el acceso a un puesto público si eres ateo. El problema en realidad tiene que ver con la creencia de que los principios cristianos deberían tener prioridad en la política y el derecho, lo que puede manifestarse en la ideología, la identidad y las emociones. Y esto es grave, porque si llegara a arraigarse esta visión, cambiaría por completo la Constitución estadounidense y fracturaría su sociedad. Y todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos
tiene repercusión en el mundo. Y no estamos muy lejos de que eso pase, ya que un 45% de los adultos estadounidenses creen que el país debería ser una nación cristiana. Inclusive un tercio dice que Estados Unidos es ahora una nación cristiana, según datos del Pew Research Center. Pero calma, pueblo, que la cosa no pinta tan mal, porque de todas maneras el 67% dice que las instituciones religiosas deberían mantenerse al margen de los asuntos políticos, en lugar de expresar sus opiniones sobre cuestiones sociales o políticas cotidianas. Aún hay esperanzas para los de otros credos, o los no creyentes. Esperanzas. Esperanzas para que los ateos obliguemos a la gente normal a adorar al diablo y conseguir que McDonald's ofrezca un combo de cuarto de libra de niño sacrificado en ritual satánico, acompañado con papas medianas y refresco de renocromo de 16 onzas. ¿Pero de dónde salió este mombo-yombo? El nacionalismo cristiano tiene raíces históricas que se remontan a los primeros asentamientos europeos en América del Norte en el siglo XVII, donde la religión desempeñó un papel central. Por ejemplo, los puritanos en Nueva Inglaterra buscaban establecer comunidades basadas en principios religiosos calvinistas y creían que estaban construyendo una ciudad sobre una colina, una sociedad ejemplar basada en la fe y la moralidad cristianas. Por supuesto, todo ello amenizado con una buena dosis de persecución hacia quienes no creían lo mismo, en especial la población nativa y mujeres rebeldes a las que llamaron brujas. Que por cierto, si te interesa saber más sobre este lindo episodio de la historia llamado Casa de Brujas, mira el video que hicimos aquí. La convicción de que la religión que debería implantarse es el cristianismo ha sido alimentada por las imágenes del primer presidente estadounidense George Washington arrodillado en la nieve en Valley Forge para rezar por el llamado Regimiento de Togas Negras de Capellanes, que exhortaba a los soldados revolucionarios a luchar contra los ejércitos impíos del rey Jorge de Inglaterra. También ha sido nutrida por la apelación de la Declaración de Independencia a la naturaleza y al Dios de la naturaleza y al Creador, que ha dotado a todos de los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¡Qué bonito! Pero no hay pruebas fidedignas de que Washington se arrodillara en las nieves de Valley Forge ni en ningún otro sitio para rezar. Por el contrario, él no mencionó el nombre de Jesucristo ni una sola vez en toda su correspondencia, y cuando se refirió a Dios, se refirió a él como una fuerza más o menos providencial que más o menos hacía que los acontecimientos sucedieran, pero así de lejitos. Y es que, ¡oh sorpresa!, Jorgito era masón, algo que a la mayoría de los fanáticos cristianos estadounidenses le produciría una perforación en el intestino. El segundo presidente, John Adams, el segundo viene después del primero. Adams se puso todavía más blasfemo que Washington y se burló de la doctrina cristiana de la Trinidad por considerarla una afrenta a la razón republicana y caricaturizó la encarnación como la creencia que ese gran principio que ha producido este universo sin límites, o sea, Dios para los panas, bajó esta pequeña bola para ser escupido por los judíos, y hasta que no se elimine esta horrible blasfemia, nunca habrá ninguna ciencia liberal en el mundo. Adams podría haberlo dicho más alto, pero no más claro. La Constitución prohibía la imposición de cualquier test religioso para ocupar cargos nacionales y no hacía referencia alguna a Dios o al Creador. Tanta era la indignación de algunos cristianos respecto a la frialdad con la que la Constitución trataba a Cristo y a su papi, que John Monk Mason, pastor presbiteriano y rector del Columbia College, se quejó diciendo: esa misma Constitución que la singular bondad de Dios nos permitió establecer ni siquiera reconoce su existencia. Incluso los salvajes, a los que despreciamos, dieron mejor ejemplo. ¡Qué grande el Mason! En una sola frase expresa su fanatismo y su desprecio a los nativos, que no tenían nada que ver en el lío. Pero bueno, no sé de qué me quejo si dice que dieron mejor ejemplo. Si alguna religión parecía estar en auge en la Nueva República, no era el cristianismo, ni siquiera el teísmo, sino el deísmo. La creencia de un Dios relojero que daba cuerda al universo y lo dejaba funcionar por sí solo. Y nada, luego se iba a comprar cigarros y nadie sabía más nada de él más nunca, por lo visto.
Luego, en el siglo XVIII, Estados Unidos experimentó un avivamiento religioso conocido como el primer Gran Despertar, que impulsó un renovado interés en la religión, promoviendo el arrepentimiento, la conversión y el activismo religioso, lo cual influyó en la formación de la identidad religiosa de la nación y sentó las bases para el nacionalismo cristiano que surgiría después. En el siglo XX, la relación entre religión y política continuó siendo un tema de debate, con momentos de mayor prominencia como el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King Jr., fuertemente influenciado por los principios cristianos de justicia e igualdad. En todo caso, hace tiempo que nos queda claro que el significado cristiano de igualdad cambia con la misma velocidad con la que los peruanos cambian de presidente. Y ya que estamos hablando del siglo pasado, algo de lo que se agarran los cristofascistas para afirmar que Estados Unidos es una nación cristiana es la famosa frase "In God we trust", en Dios confiamos, que aparece en los billetitos verdes. La frase fue adoptada por el Congreso de Estados Unidos recién en 1956, en sustitución de "E pluribus unum", de muchos uno, que había sido el lema de facto desde el diseño inicial del Gran Sello de Estados Unidos. Y si bien el significado está muy cool, está en latín y es difícil de decir. Sus detractores la consideran una violación de la separación entre Iglesia y Estado, y organizaciones laicas y ateas como Americanos Unidos por la Separación Iglesia-Estado, Freedom from Religion Foundation y el Templo Satánico se han opuesto a la inclusión de dicho lema y están luchando para que se elimine. Pero suficiente de historia, pasemos al presente, porque en el siglo XXI se observa una creciente influencia del nacionalismo cristiano en la esfera política de Estados Unidos, con discursos, acciones y decisiones políticas y legales que a veces parecen un regreso al siglo XV. En su campaña presidencial y su primer gobierno, y si papi Dios quiere, el único, Donald Trump recibió un fuerte respaldo de los líderes evangélicos y de la derecha ultra mega recontra conservadora. O sea, más fanatismo y más ceguera. Trump utilizaba, y sigue utilizando con frecuencia, lenguaje y simbolismo religioso en sus discursos y apariciones públicas, lo que resuena con muchos votantes cristianos que dicen: mira, dice que cree en Dios y que lee la Biblia. ¡Ah! ¡Debe ser cierto! Además, Trump se rodeó de líderes religiosos prominentes y realizó gestos simbólicos, como posar frente a una iglesia con una Biblia después de que las fuerzas de seguridad despejaran violentamente una protesta pacífica en Washington, D.C. Otra estrategia para alimentar el sentimiento de unión entre los evangélicos y que ha fortalecido su identidad como defensores de la fe y la moralidad cristianas ha sido promover la idea de que el cristianismo y los valores tradicionales están bajo amenaza, ya sea por cambios culturales, políticas gubernamentales percibidas como anticristianas o por la secularización de la sociedad. Son constantes los mensajes en redes sociales que afirman que los cristianos están siendo perseguidos, algo que por cierto repite aquí en Italia, donde estamos, la Premier Giorgia Meloni. Pero no, chicos, que ahora haya más libertad para criticar sus ideas y métodos no es persecución. Persecución es esto. Trump y sus partidarios presentaron el movimiento MAGA, Make America Great Again, como un frente de defensa de los valores tradicionales y cristianos de Estados Unidos. Se argumentaba que la agenda de MAGA, centrada en la promesa de restaurar la grandeza de Estados Unidos y defender la libertad religiosa, estaba alineada con los principios cristianos de la moralidad y la justicia. Esta identificación ayudó a movilizar el apoyo de la base evangélica conservadora, que vio en Trump a un líder dispuesto a defender sus valores en la esfera pública. Sin embargo, el movimiento MAGA, también llamado la Iglesia de Trump, ha sido calificado como una secta por sus detractores políticos y por periodistas que también. Una encuesta hecha entre el 16 y 18 de agosto del año pasado dio como resultado que el 71% de los encuestados creen más en las afirmaciones de Trump que en sus propios seres queridos. O sea, el líder por encima de los seres queridos. No sé tú, pero esto apesta a secta.
Esto lo logró Trump cultivando una estrecha relación con líderes religiosos prominentes, especialmente los evangélicos conservadores. Se reunió con ellos en la Casa Blanca, participó en eventos de oración y consultó regularmente con asesores religiosos sobre políticas relacionadas con la fe y los valores familiares. Esta alianza estratégica ayudó a legitimar su agenda política entre los cristianos conservadores y reforzó la conexión entre MAGA y el nacionalismo cristiano. Pero no todos se tragan el cuento. Líderes religiosos progresistas, tanto cristianos como de otras tradiciones religiosas, son críticos del nacionalismo cristiano y de la influencia de la religión en política. Argumentan que la fusión de la fe con la política puede distorsionar la religión, polarizar la sociedad y marginar a aquellos que no comparten las mismas creencias. Los defensores del laicismo, incluidas organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, han advertido sobre los peligros de permitir que la religión influya demasiado en la política. Argumentan que la separación entre Iglesia y Estado es fundamental para proteger la libertad religiosa y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si Trump regresa a la presidencia, es probable que continúe promoviendo políticas y retórica que resuenen con la base evangélica conservadora y el nacionalismo cristiano. Esto podría incluir la nominación de jueces conservadores y la adopción de políticas que trasladen las creencias de los cristofascistas a la esfera pública, colaborando a que la discriminación y la intolerancia crezcan en un país que, a pesar de jactarse de ser la tierra de la libertad, digamos que no le hace justicia a esta idea. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes empezar a oír nuestro podcast La Cruda Verdad en exclusiva para Podimo. Encuentras el enlace en la descripción y también te invito a suscribirte si no lo has hecho ya, dejarme un me gusta, un comentario y a quedarte con este otro video que hicimos sobre el marketing en religión, cómo la religión logra monetizar a través de estrategias muchas veces cuestionables. Chau.